largos años de contacto con los textos y de muchísimo tiempo de reflexión e investigación sobre el cristianismo primitivo. Lo primero que tengo que decir es que en realidad deberíamos hablar de cristianismos, en plural, no de cristianismo, porque son muchos al principio y la diversidad es congénita, como trataré de demostrar, al movimiento cristiano. La segunda idea interesante es que, en contra de lo que suele decir la gente, no fue Jesús el fundador estricto del cristianismo, porque el cristianismo, razón sencilla, nace después de la muerte de Jesús. Jesús no fue cristiano, ni pretendió jamás fundar una religión nueva, sino que fue un judío que en todo momento intentó ir a la profundidad de su religión y manifestarla en su esencia más profunda y más íntima. Otra noción importante es que el cristianismo o los cristianismos nacen como una reinterpretación de la vida, figura y misión de Jesús. Es decir, una vez muerto esto. ¿Y cómo se fundamenta? Quien lea los evangelios muy deprisa no caerá en la cuenta, pero quien lleve mucho tiempo leyendo los textos caerá en la cuenta que en los evangelios hay dos claros referentes. Uno, un maestro de Galilea, fracasado por cierto, un individuo que se encontraba muy a gusto, llamándose en todo caso profeta, un exorcista y un sanador, que de ningún modo se consideraba a sí mismo otra cosa, sino hijo, como cualquier otro, de un Dios común a los demás, que era Yahvé, primer referente, y un segundo referente, al que vamos a llamar Cristo celestial, que es el hijo físico del Dios ultra altísimo y ultra poderoso, que es el Dios de los judíos, pero un hijo físico y real. Como pueden ustedes imaginar, la ciencia histórica está absolutamente de acuerdo en esta primera figura referente, a saber, en un Jesús que jamás se creyó otra cosa que un proclamador del futuro reino de Dios en la tierra de Israel. Y que en todo caso, y probablemente a empujones por sus discípulos, en la última hora de su vida, quizás, y en esto se discute mucho en la historiografía, se consideró, probablemente, fíjense, quizás es posible, se discute el Mesías de Israel. Sin embargo, si ustedes leen los evangelios, esta vez con sencillez, o leen a Pablo, se encontrarán con un Cristo celestial que es un hijo anterior incluso a la sabiduría divina preexistente que iba con los judíos en el Éxodo y que les alumbraba como la sabiduría divina, etc. Es decir, con una personalidad totalmente divina, o en gran parte divina. ¿Cómo puede ser esto? Pues si la historiografía dice que el análisis sensato y concienzudo de los evangelios nos lleva a postular que Jesús se creyó a sí mismo un mero hombre, un mero judío, y sin embargo se ha transmitido de él que es el hijo físico de Dios, no queda nada más que una solución. Este personaje, como otros de la historia, ha sufrido un notable proceso de idealización. Es decir, se ha repensado su figura y se la ha exaltado desde un nivel humano a un nivel divino. Esta exaltación tiene una base, y la base es
que los seguidores de Jesús estuvieron rapidísimamente convencidos de que Jesús había resucitado. Y dirán ustedes, vaya una cosa en el judaísmo que creía en la resurrección de los muertos. Creía sí en la resurrección de los muertos, pero de todos, e inmediatamente antes del juicio final. Y con un reino del Mesías previo, pero de ningún modo, no hay ningún caso propiamente de resurrección estricta en las Escrituras, sino de gente que no muere y va al cielo como Elías o como Enoc, o que ha muerto y de alguna manera es asunto al cielo como Moisés en leyendas posteriores, pero no estrictamente resucitado. El que una secta judía diga que uno especialmente ha resucitado y antes del juicio final era un fenómeno absolutamente insólito dentro del judaísmo. Y esta es